¿Qué tal, amigos y amigas? Vamos a meternos por primera vez desde que comenzó este mercado de pases a hacer un repaso de lo que ocurrió, de lo que viene ocurriendo y de lo que va a seguir pasando en este mundo de Estudiantes, que el plantel lo tiene en las últimas horas, en los últimos días de licencia de vacaciones, porque este miércoles 18 de junio comenzará la pretemporada a las 10 de la mañana en el Country Club de Citibel. Y obviamente Eduardo Domínguez, quien se mantiene al mando del plantel, como siempre explicamos aquí en este canal, más allá de la llegada de Alayes, no va a tener caras nuevas. Es más, va a tener ausencias comenzando la preparación. Pero como les comentaba, haciendo un poco un repaso de todo lo que viene ocurriendo en estas últimas horas, hay que decir que Estudiantes tiene arquero, que Fernando Muslera será el nuevo dueño del Arco Pincha, estará firmando un contrato por 18 meses, es decir, hasta diciembre del año 2026, y la idea es que el próximo domingo, dentro de una semana, ya esté en el Country Club de Citibel para sumarse a la preparación del equipo. Lo decíamos en varios de los videos que reaccionábamos a los partidos de Estudiantes y que era un deseo o una prioridad en este mercado, buscar un arquero. Bueno, Estudiantes lo tiene, un arquero que tiene pasado mundialista, que eligió Estudiantes por encima de Peñarol, el elenco uruguayo que peleó hasta el final para quedarse con él, y obviamente eso también habla de buena manera de Muslera. Hay que decir que con su llegada lo más factible es que Matías Mancilla se vaya. Yo no lo imagino siendo suplente. Es más, ya sabe que ante una eventual oferta tiene las puertas abiertas, obviamente siempre que le convenga a Estudiantes, pero repito, lo más factible es que Matías Mancilla se vaya, ya con la llegada confirmada del uruguayo, nacido en Argentina, pero que representó o que representa los colores de la celeste. Por otro lado, metiéndonos en lo que es la cuestión que tiene que ver con un defensor central, es la segunda prioridad en este mercado de pases. Nosotros hemos adelantado la noticia de que el primer apuntado había sido Agustín Rogel. Todo comenzó con un mensaje de texto de Juan Sebastián Verón para su representación. Le siguió un llamado de más o menos media hora desde Miami, después de que termine la Bruja con su presentación en Italia. Está viendo el Mundial de Clubes el presidente Pincha y quedó ahí. ¿Por qué quiero decir que quedó ahí? No quiere decir que Rogel no venga a Estudiantes, pero como es un nombre sensible para la gente, está bueno ser cauto y precavido a la hora de informar. No está hecho, ni mucho menos. Estuvo el mensaje, estuvo el llamado, ahora todo quedó en manos de Agustín Alayes, que es quien va a seguir la negociación, pero para poder avanzar y hacer un ofrecimiento formal por él, antes tiene que el Hertha Berlín, dueño de su pase y donde tiene contrato hasta junio del 2026, acepte la negociación. Todavía eso no existe. Por eso, a esta hora, en este momento que estoy grabando el video, Rogel no está cerca de volver a Estudiantes. Sí se inició el camino para que eso ocurra, pero no está cerca como muchos manifestaban. Quedándonos en este puesto hay que hablar de un tema de coyuntura, de Marcos Rojo. Borrado por Russo, le sacaron la cinta de capitán, ya se venía hablando de que no iba a renovar contrato en Boca, el cual se le termina en diciembre de este año. Y otra vez, ¿no? Más en redes sociales que otra cosa, apareció la posibilidad de su regreso. Todos sabemos el encono personal que tiene una gran parte de los hinchas, no todos, los hinchas de Estudiantes con él, por haber sido a Boca y por cómo ha habido varios cruces en diferentes partidos. Es más, ha sido silbado Marcos Rojo en el Estadio 1 por los hinchas del León. Lo cierto es que hoy lo veo más cerca de Inter Miami que de Estudiantes. No se iniciaron contactos por él, también hay que ser claros con esto. Veremos si la estadía de Verón en Miami los puede cruzar. Pero Agustín Alayes, en su paso por el streaming de 021, no es una copia, todos los días de 10 a 12, les recomiendo que busquen en YouTube el canal. Alayes no se espantó cuando le preguntamos por Rojo. Dijo, hoy tiene contrato en Boca y tanto él como todos los exjugadores tienen las puertas abiertas. Acá hay otro tema, ¿no?, que ya hemos debatido varias veces, de que un jugador por haber salido de un club no está obligado a volver, ni tampoco ese club está obligado a abrirle las puertas de nuevo. Es un poco lo que yo entiendo
qué pasa, ¿no? Que a veces no se dan esos regresos. Hoy tenemos al Tucu Correa en Botafogo, ¿no? Con un sueldo imposible de pagar por cualquier equipo de fútbol argentino, pero bueno, lo cierto es que no volvió a Estudiantes, volvió al Botafogo para jugar más cerquita del pincha. Pero volviendo al tema rojo, la verdad es que no hay ninguna gestión iniciada por el club, no hay ningún contacto de su parte. Pero, claro, la situación en Boca, tanto se habla que después del Mundial de Clubes se baraja la posibilidad de que incluso se vaya, enciende un poco, por lo menos la alerta de los hinchas, y habrá que ver qué ocurre con él. Está bueno explicar esto porque a la par está pasando lo de Rogel, que no está tan avanzado como muchos dicen. Se iniciaron los contactos, se buscará avanzar, pero habrá que ver qué pasa con el equipo alemán, si lo deja o no salir, en realidad si lo transfiere o no, porque Estudiantes tendría que pagar por él, ¿no? Ya que tiene contrato. Eso es un poco lo que pasa con estos dos nombres pesados de pasado en Estudiantes y que obviamente generan, ¿no?, un poco de movimiento, por lo menos en este mercado. Después no hay otras alternativas para la defensa. Pasando a la mitad de la cancha, había un jugador que parecía perdido por el pincha, porque parecía que iba a firmar en su nuevo club, que iba a ser Vélez. Finalmente la operación se cayó. Y estamos hablando de Paul Fernández. Sí, quizás Paul Fernández es un poco más parecido a lo que ya tiene Estudiantes, pero es un nombre que el pincha hizo las averiguaciones. Es más, su representante me dijo que hay posibilidades. Esto me lo había dicho antes de que esté muy cerca de llegar a Vélez, cosa que finalmente no pasó, y esa posibilidad deja abierta la chance a, ¿por qué no?, pensarlo en Estudiantes. Yo creo que además Estudiantes va a ir por un delantero o un atacante por afuera. No tengo precisiones al respecto, pero me da la sensación que por ahí va la búsqueda de Domínguez. Les hablaba que el Barba va a tener algunas bajas en el comienzo de la pretemporada, porque en primer caso tenemos que hablar de Matías Godoy, que se vuelve a ir de Estudiantes, se va a Central Córdoba, vuelve a Central Córdoba, había estado en Instituto, y obviamente es una variante menos, que en realidad nunca tuvo en cuenta Domínguez, pero bueno, era un hombre que se tenía que presentar. El otro que hay que ver su futuro, porque no terminó jugando, y porque tiene 6 meses más de vínculo con Estudiantes, es Sebastián Boselli. Atención, porque antes de arreglar con Estudiantes, Boselli había recibido un ofrecimiento del Getafe de España para comprarle la mitad de la ficha, pero él decidió quedarse en Argentina cerca de su selección. Ahora la situación es media diferente, porque no terminó jugando, los centrales terminaron siendo Núñez y Rodríguez, más si tenemos en cuenta lo que puede llegar a ser el regreso de Rogel u otro jugador. Entonces no hay que descartar su salida. No lo va a repescar River, pero sí no hay que descartar que le llegue una oferta a River y que termine vendiéndolo. El otro caso por el que no hay nada, pero lo nombro y lo menciono porque está bueno también, qué sé yo, vieron, uno en redes sociales ve de todo, pero bueno, estamos hablando del vasquito Gastón Benedetti, que se habló de que tenía un ofrecimiento del New York City. Bueno, esto hay que descartarlo, gente, no existe, no es tal, pero bueno, muchas veces aparecen nombres, surgen versiones y mucha gente lo toma como real. Bueno, no es real, es falso. El otro caso que puede dejar el club una vez más es Bautista Koyubiski, quien tiene el interés del Montevideo City Torque, y habrá que ver si el elenco uruguayo finalmente termina avanzando por él o no. Lo cierto es que de momento solamente se trata de eso. Recordemos que en este mercado de pases se puede incorporar sin límites, que la inscripción de los jugadores es entre el 7 y el 10 de julio, y después de esa fecha, después del 10 de julio, es decir, desde el 11 de julio, cualquier jugador que vos vendas al exterior te da la posibilidad, te abre un cupo para incorporar otro en su lugar. Eso será entre el 11 de julio y fines del mismo mes, sabiendo obviamente que es algo, un plazo que se agrega y no mucho más. No mucho más por ahora, gente. Primero les pido lo de siempre, suscríbanse a este canal de YouTube, es gratis, no le cuesta nada. La idea es seguir haciendo un poco e ir actualizando semanalmente, si ustedes tienen ganas, lo que viene siendo el mercado de pases de Estudiantes, confirmando algunos nombres, bajándole el humo a otros, descartando otros. Pasa un poco por ahí. Dale me gusta al video, obviamente, y deja tu comentario. ¿Qué te parece la llegada de Muslera? Y si con la llegada de Muslera te parece bien que se pueda ir Mancilla, Rogel o Rojo, los dos, uno de los dos, Rojo ni loco, Rojo sí, Rogel veremos. Bueno, déjame tu opinión.
si te parece que suma un jugador como Paul Fernández, que hay que ver si se sigue avanzando o no por él, por esto que pasó con Vélez, y si Estudiantes necesita otro delantero. Cuestiones que quedan un poco picando después de este video, que obviamente ustedes saben muy bien, va a ser con Eduardo Domínguez a la cabeza. Como hemos dicho en este canal, cuando muchos lo daban afuera de Estudiantes, el Barba sigue siendo el entrenador y desde este miércoles, 18 de junio, pone manos a la obra. ¿Por qué? Porque Estudiantes tiene mucho por jugar. Estudiantes tiene dentro de un par de semanas una nueva final frente a Vélez, la Supercopa Internacional, que finalmente se va a jugar en la cancha Independiente, pero sobre todas las cosas, la ambición, el sueño de siempre, llegar a la quinta, conseguir nuevamente la conquista de América. Para eso iniciará el camino frente a Cerro Porteño en octavo de final. Falta un poquito, pero atención, cuando se quieran dar vuelta, llegan en cualquier momento.